terminó de declarar y hay movimiento, ¿no? Hay movimiento, exactamente. Vamos a esperar a ver si habla Mariana Barbita, la abogada de Alberto Fernández. Se supone que se habían comprometido con hablar, ¿no? Exactamente, eso contaban los colegas que están ahí cubriendo Comodoro Pi desde temprano, que obviamente hubo un dispositivo de seguridad que rodeaba al expresidente Alberto Fernández para que ni se acerque la prensa a él, que no iba a hablar, pero sí se comprometió su letrada a dar declaraciones cuando terminase la declaración indagatoria, cosa que acaba de suceder. Vemos que hay un operativo de seguridad para que no se acerque demasiado la prensa. Bueno, salió por fíjate otra que puerta, estamos arriba, estamos abajo, ¿no? Vamos viendo un poquitito lo que pasa en los pasillos de Comodoro Pi y el movimiento en vivo de Luciana. Lu, a ver, atención porque puede haber movimiento, ¿eh? Y ya vuelvo a la lluvia. Lu. Sí, Facundo, tal cual. Puede haber movimiento de un minuto a otro. La doctora Barbita podría llegar a venir a hablar. No va a ser sencillo, te digo, entrevistarla acá porque la verdad es que, como bien decías, todo se complica con las condiciones meteorológicas y el viento que sopla es realmente muy intenso. Estamos trabajando obviamente a la espera de la doctora Barbita, pero bueno, las condiciones, como te decía, meteorológicas no están ayudando para nada. Estamos esperando. A ver, atención, Facundo. Este auto Corolla blanco entiendo que es el mismo que lo había traído al expresidente. Escuchamos las sirenas. Bueno, hay una situación con un fotógrafo de prensa. Y raudamente entonces se está retirando el expresidente Alberto Fernández luego de la declaración, la primera declaración a propósito de esta causa, la causa por presunta corrupción en relación con los seguros, luego de haber llegado cerca de las 9:30, 10 menos cuarto de la mañana. Espérame un minutito. Voy arriba que hay testimonio. ¿Quién habla? Ilímine, a ver, que la abogada de Alberto Fernández. Tuvo que ver justamente con esta arbitrariedad que el doctor Ercolini pasa. Este famoso decreto. El decreto es absolutamente jurídicamente impecable, es legítimo, está sostenido inclusive en el marco de una decisión administrativa en sede del juzgado contencioso administrativo, así que no hay ninguna discusión sobre el decreto. El decreto de ninguna manera, si me permiten, voy a explicarles lo siguiente. El objetivo del decreto estuvo relacionado justamente a cortar la carterización. Bien, la propuesta del decreto, que es un decreto además que ya tenía sus antecedentes en otros años, en el 2012 respecto de YPF, respecto de otros organismos, tenía que ver justamente con limitar la posibilidad de que las divisas salieran al exterior. Que el decreto no habilitó la entrada en juego de los brokers. De ninguna manera. Todo el tema de la tercerización está absolutamente alejada del decreto. Si uno lee el decreto con exactitud, son poquitos los... Por lo menos, digamos, primero y principal, para también explicarles, esta es la declaración, es una declaración muy larga, donde el doctor Alberto Fernández, desde su rol técnico de expresidente de la Nación, explicó con certeza cómo significa y qué significan los procesos respecto a los seguros, y en ese sentido advirtió que de ninguna manera el decreto habilitó ningún tipo de intermediación. Entonces, no le robó al Estado, sino que benefició al Estado, según el escrito que presenta. La imputación no habla de robo, así que por favor, técnicamente estaría bueno que los y las periodistas, primero para hacer preguntas a la defensa, se interioricen, sepan con exactitud de qué se está. Hay un llamado indagatoria que fue planteado por la nulidad. Esa nulidad fue rechazada in limine. Y por eso generó que este acto de indagatoria también va a ser nulo a instancias del... Doctora, le hago una pregunta, pero tiene que ver con el sentido común. La gente piensa que estaba la secretaria de Alberto Fernández privada y el marido de la secretaria es uno de los beneficiados con este decreto o con la entrada en juego de los brokers. Entonces ahí es cuando uno se pone a pensar... Martín Sosa es alguien reconocido históricamente, no por este decreto, sino a nivel nacional y mundial, por ser justamente un broker de seguros. Entonces, pensar que podría haber alguna connivencia es absolutamente infundado, falso y arbitrario. Alberto Fernández no benefició. Alberto Fernández en ningún momento
momento benefició a nadie, primero y principal porque justamente el decreto excluía la posibilidad de la intermediación. El problema es que nadie ha leído el decreto, entonces los y las invito a que lean el decreto y que se fijen con exactitud cuáles son los artículos en los cuales... Nosotros creemos que eso, y así lo dijo el doctor Alberto Fernández, esto tiene que ver con un direccionamiento político, se puso en juego una decisión política que no es judiciable, y así lo dijo también el doctor Alberto Fernández, y le está pidiendo al doctor Ercolini que por favor, justamente a raíz de que ha sido recusado, y hay motivos que todavía ni siquiera han quedado firmes, porque hay motivos de recusación muy fuertes que están expuestos en el escrito y que yo les voy a pasar en unos minutos, no solamente el descargo, también les voy a pasar el acta de la indagatoria y el índice donde explicamos con exactitud cada uno de los pasos que se dieron en la declaración. ¿Fernández se siente perseguido por Ercolini? No es una cuestión de perseguir o no perseguir, es una cuestión de sentirse que no está ante un juez imparcial. Y así se lo dijo, por eso fue tensa el inicio de la declaración, porque por supuesto al doctor Alberto Fernández no le garantiza seguridad y tranquilidad como deberían a todos los ciudadanos y ciudadanas cuando se enfrentan a una causa judicial. Ahora, todos los funcionarios sospechosos de corrupción siempre dicen lo mismo, que son decisiones... Mire, yo no sé, yo primero y principal no me voy a, no voy a ser vocera de ninguna otra persona. En este caso yo les agradezco un montón la presencia, voy a seguir mi trabajo, tengo que volver a encontrarme con el doctor Alberto. No, solamente contestó preguntas de la defensa. Hubo una situación interesante que el Ministerio Público Fiscal hizo una propuesta para que le exhibiéramos unos chats, accedió la defensa, se lo leímos y él pudo explayarse. Así que fue una audiencia con mucho respeto, por supuesto, pero con esta tensión propia, como les decía, de una persona, de un ciudadano, expresidente de la Nación, que se ve absolutamente inseguro frente a un juez que ha sido recusado, cuyas recusaciones y motivos son muy fuertes, Él mencionó algunos y aquí están por escrito. Muchísimas gracias. Vamos a apelar todos los planteos de rechazo, van a ser apelados, tenemos vencimiento mañana jueves, así es que eso no va a quedar firme. O sea que él no se quedó con ningún peso del Estado. Por supuesto que no hay ninguna discusión sobre que haya algún tipo de desvío, no hay ningún desvío, y además él es el expresidente de la Nación cuyo origen del decreto estuvo relacionado con otros organismos. Hay un proyecto del señor Pagliano, y así hay un chat que identifica esto, que generó, digamos, un circuito administrativo para que finalmente diera luz el decreto. Y el decreto, insisto, no admite ninguna intermediación. Muchas gracias. Listo, chao. Ya está. Bueno, hasta ahí está hablando la doctora Mariana Barbita, acaba de terminar de declarar a Alberto Fernández. Ya salió, ya se fue, lo mostraba el móvil de Luciana Arias. Fernández nunca, jamás benefició a nadie. Acá lo que se hablaba era obviamente de un tráfico de influencias. En una línea, cerrame esto y vuelvo con Miriam. Cata, dale. Bueno, a ver, lo importante que dijo recién la abogada de Alberto Fernández es que no declaró, sino que respondió preguntas del juez y el fiscal que estaban ahí. Se enojó bastante con los periodistas, la verdad, innecesario, cuando le hicieron algunas preguntas diciendo ustedes nos informan bien del expediente, porque el argumento más grande que tiene el expresidente y la abogada, cosa que el juez y el fiscal no consideran que esto sea así, es que es una acusación descabellada, que Alberto Fernández nunca favoreció a nadie, que está pegado con plasticola esta acusación a él en la causa de los seguros. Sin embargo, el juez y el fiscal consideran que hay mucha prueba, por eso lo llaman a indagatoria, en este caso que acaba de terminar, en contra de él para avanzar, y hay que ver ahora qué pasa después de esto, si se viene un procesamiento o no. Hay unos pocos días para que resuelva el juez qué va a hacer con Alberto Fernández, Pero básicamente la abogada lo que dijo es que se defendió solamente presentando el escrito y respondiendo preguntas y negando todas las acusaciones. Recordemos algo que, Héctor Martínez Sosa, ¿no?, de quien estamos hablando. El marido de la secretaria, ¿no? La pareja. Es el marido de la secretaria, un hombre vinculado a los seguros, un hombre que ha tenido... Amigo de Alberto. Sí, de hecho hay fotos que constan en la Quinta de Olivos. Ha tenido regalos de un lado hacia el otro, desde Alberto Fernández a él y él hacia Alberto Fernández, regalos muy costosos, relojes muy caros que han sido, obviamente, están incorporados en la causa, y un teléfono, y además de los allanamientos, una incautación del teléfono celular, por ejemplo, de María Cantero, la secretaria de Alberto Fernández y marido de Héctor, esposa de Héctor Martínez Sosa, de la cual se extrajo
lo que después se devino en la causa Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández. Claro, exacto. Esto fue la causa esto esa fue de la punta, corrupción, ¿no? La punta sale la denuncia de Fabiola por violencia de género, por estos A ver, chats que Wino, había entre María cierro Cantero, con esto, la me vuelvo a la secretaria calle. Alberto. Wino, a ver. Recordemos que María Cantero, esto es muy importante, era parte de ese triángulo de hierro que habían puesto para cuidar, entre comillas, o encarcelar, dicen otros, a Fabiola Yáñez. A partir de eso surge la denuncia por violencia de género. Cuando se estaba investigando esta causa, aparecen estos polémicos chats donde se presume que Fabiola le tiraba esa punta a María Cantero para ver si alguien la podía proteger frente a estas supuestas golpizas. Cosa que no hizo. Cosa que no hizo, pero habla del grado de cercanía de esta familia con Alberto Fernández, por eso es tan importante y por eso hay tantas sospechas. Y una causa, la de los seguros, en las cuales había, sí, un direccionamiento, porque muchos de los ministros que se mostraban, no permeables a esta posibilidad, creo que uno de ellos, Agustín Rossi, dentro de los chats que había entre ellos, uno de ellos era, deja que yo voy a hablar con él, para convencerlo de que tome el seguro para el ministerio que estaba o tenía a su cargo, ¿no? Bueno, voy a ir en minutitos, voy a volver si es necesario. Voy con Fabián Rubino, con el móvil. Fabi, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Dónde estás? Contanos.